Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a su programa Il Consiglieri. Como siempre, gracias por el favor de su atención, gracias por el favor de su distinción. Bienvenidos nuestros nuevos suscriptores, estamos muy agradecidos con el crecimiento que estamos teniendo, gracias a ustedes. Y el tema de hoy que les queremos presentar se trata de... Primera pregunta, por favor. ¿Cómo nace la outsourcing? En México recordemos nosotros que debido a que se necesitaba cómo buscar una mejor administración, etcétera, etcétera, con sus pros y contras que ello representa en todos los sentidos, se empezaron a crear empresas internas en grupos, es decir, el insourcing que conocemos ahora, a efecto de establecer prestadoras de personal. Y estas en un momento determinado tuvieran toda la carga laboral y administrativa de su gente, aun cuando fuera dentro de sus propias empresas. Esto generó evidentemente el nacimiento de ese tipo de empresas, de ese tipo de actividades. Estamos hablando, si mal no recuerdo, 70s, 80s, y ha ido evolucionando de una manera sumamente conflictiva. ¿Por qué conflictiva? Porque desafortunadamente cada vez hay más controversias en materia de los derechos de los trabajadores, etcétera, etcétera. Nosotros consideramos que por ahí en los 70s, 80s empezó a nacer esta situación. ¿Siguiente pregunta? ¿Qué diferencia hay entre un outsourcing y una terciarización? Bueno, tenemos nosotros una problemática fundamental. Outsourcing es muy claro, dice que todo lo que se externa, es decir, todo lo que va para afuera, y terciariar, es decir, ocupar un tercero para llevar a cabo una actividad, es muy importante que nosotros consideremos si está dentro o no de nuestras actividades normales y ordinarias, a efecto de poder definir si es un tercero o estamos sacando una parte de nuestra operación que después la traemos en vía de regreso, lo cual se me hace incoherente, pero así se está manejando. Entonces, una es que yo mando personal, outsourcing, a prestar servicio a una empresa que es mi cliente, y la otra es terceriar, en donde hay una actividad que no corresponde a mi actividad y la necesito para poder llevar a cabo alguna necesidad que debo de cubrir. Puede ser inclusive reparación, electricista, no sé. Siguiente pregunta, por favor. ¿Se quiere prohibir la outsourcing en México? Con esta iniciativa se radicaliza y toda la outsourcing se prohíbe. Así lo dice. Desafortunadamente hemos visto comentarios recientes de quien la propuso a nivel oficial y encontramos que no se quiere prohibir. Entonces, ¿qué se quiere hacer? Porque la misma iniciativa en la exposición de motivos dice se debe de prohibir. Entonces, hay que tener en cuenta ese detalle. Siguiente pregunta, por favor. ¿Qué obligaciones tienen los contratantes actualmente? Actualmente tenemos un rebote de normas en todos los sentidos. Ley del impuesto al valor agregado, ley de impuesto sobre la renta, ley federal del trabajo con los riesgos que ello conlleva y evidentemente Seguro Social Infonavit. Aquí nosotros debemos de cuidar todo tipo de obligaciones que han ido evolucionando. ¿Para qué? Para hacer más compleja esta situación. Y todo debido a que, pues a que muchas empresas empezaron a manejar el tema de te cobro por salarios masiva. Y esto generó un problema a nivel económico. Mucha gente dice que nada más es el tema de flujo económico. Eso está mal. ¿Por qué? Porque una cosa es que me recorten el dinero para una devolución de impuestos y otra muy distinta que esté cumpliendo o no con las leyes. Y sobre todo, la repercusión que tengo a nivel jurídico, fiscal e inclusive con un riesgo penal. La que sigue, por favor. ¿Es mala la outsourcing? Yo creo que aquí nosotros necesitamos de cuidar qué queremos hacer con un outsourcing. Si yo ya tengo trabajadores y los tengo en una situación particularmente laboral y después contrato un outsourcing para que se lleven mis trabajadores y me los regrese porque ya tienen el know-how, la expertise y todo lo demás, obviamente que estoy haciendo una simulación y eso está penado por las leyes. En cambio, si tengo una empresa y traigo un equipo que venga a llevar a cabo la actividad que yo quiero, en donde yo nada más trabajo de dueño, pues yo creo que hay una diferencia muy importante entre una real con una falsa. Ya en su momento alguien dijo que había colesterol bueno y colesterol malo. No hay colesterol bueno ni malo, hay colesterol y punto. Uno nos hace daño y otro se tarda en hacernos daño, pero nos hace daño. Así es que la situación no va por ahí. Siguiente pregunta, por favor. ¿Tiene utilidad sin riesgos la outsourcing? Jamás. Más ahorita que las autoridades fiscales y de todo tipo están poniendo la lupa en este tipo de actividades, evidentemente que los riesgos se han incrementado para quien quiere ocuparla de manera indebida, para quien quiere evadir sus responsabilidades laborales y sobre todo la parte medular, con afectación y detrimento de los derechos de los trabajadores. Siguiente pregunta, por favor. ¿A quién demanda el trabajador del outsourcing? Aquí es una parte muy importante, porque si yo estuve en varios clientes de mi empresa, que es mi patrona, el outsourcing, y tuve 3 o 4 clientes, yo los demando a todos. ¿Por qué? Porque recordemos nosotros que en materia laboral no hay una restricción jurídica que demuestre que yo tengo que demandar solamente a quien sea verdadero. Yo tengo la opción como trabajador de acusar.
y en un momento determinado ellos van a tener que probar que no son mis patrones. Ese es el primer problema. Segundo problema, ya tenemos nosotros en cuenta lo que nos está diciendo en muchos acuerdos las autoridades laborales en materia procesal. Todavía juntas, ya siguen ahorita los juzgados, ¿verdad? Los tribunales laborales, que por cierto ya están empezando a implementarse, y que nos hacen el apercibimiento de que lo que declaremos con falsedad va a tener una repercusión de carácter penal para cualquiera de las partes, patrones y trabajadores. Por eso es importante que todo esté perfectamente regulado, por eso es que todo debe de estar perfectamente respaldado por contratos adecuadamente elaborados, por expertos, no por cualquier persona. La que sigue, por favor. ¿Quién es el patrón? El outsourcing. Jurídicamente tenemos aquí los dos requisitos separados de una relación laboral: el deber de obediencia y el don de mando. El deber de obediencia, evidentemente, a quien le corresponde, a quien me contrató o a donde estoy trabajando. Y el don de mando, ¿a quién le corresponde? A quien me manda a trabajar con un cliente de él o a quien me da órdenes directas en un momento determinado a nivel operativo. Si nosotros vemos la situación, ahí estamos viendo que los dos pueden ser patrones y por eso hay una responsabilidad. Por eso es importante que la reforma se haga por quien sabe de la materia, no quien quiere nada más satanizar ese tipo de situaciones de manera indiscriminada. Siguiente pregunta. ¿Se puede regular esta situación para prevenir los abusos del outsourcing? Claro que sí, y los abusos no son del outsourcing, los abusos son de los pecadores que aprovechan alguna situación de descuido, aprovechan el estarse dando de altas de manera intermitente ante las autoridades fiscales, aprovechan el que la gente lo que busca es cómo no pagar, no necesariamente ahorrar, sino cómo no pagar, y esto les genera a ellos un beneficio, pero pues la que se queda con el riesgo es el cliente que está ahí todavía permanente y es el que va a ser fiscalizado y es el que va a tener problemas con la outsourcing. La que sigue, por favor. ¿Qué pasa si el outsourcing se le paga mayores prestaciones y el sueldo a esos trabajadores que regresan a donde prestaban sus servicios? Aquí es una parte muy interesante, es una pregunta muy importante que nos hacen del norte. Pues obviamente deme la razón de negocio para que yo contrate a alguien, a un trabajador le pagaba yo 1,000 pesos y resulta que el outsourcing le pagan 1,500, por decir un ejemplo muy burdo. ¿Qué es lo que va a pasar con lo que le voy a pagar al outsourcing? Pues van a ser 1,500 más la comisión de la administración. Ahora, ¿qué pasa con la antigüedad laboral? ¿Qué pasa con los derechos adquiridos de esos trabajadores? ¿Qué pasa con la contingencia laboral que representa el sustraer trabajadores? Todo ese tipo de detalles son muy importantes que se consideren a efecto de poder tomar o no una decisión sobre este tema. Los que estén cumpliendo con la ley, bienvenidos. Los que no estén cumpliendo con la ley, pues ahí sabrán en qué bronca se metieron de todo tipo, de carácter fiscal, laboral, penal. Esa es su bronca, ¿verdad? Espero que lo hayan medido y sobre todo que se lo hayan planteado a sus clientes. Como siempre, agradecemos el favor de tus inquietudes, preguntas y demás. Estamos dispuestos a atenderlos de manera inmediata en la medida de nuestras posibilidades. Si te gustó, por favor, pulgar arriba, suscríbete, la campanita, nuestras redes sociales, mándanos tus comentarios, enriquécenos por favor con todo ello para que podamos atender y gustosamente sigamos creciendo como canal para que sea gracias invariablemente a ti. Nos vemos en la que sigue.